Oye, te voy a contar un cuento de hace más de 2500 años. La historia de un abuelo que fue a ver al maestro Confucio buscando respuestas a un marrón que a muchos les toca en la vejez. Se llamaba Li Wei, un tipo que se había pasado la vida currando para sus hijos, creyendo que cuando se hiciera mayor tendría un sitio especial a su lado. Cuando se mudó con su familia, pensó que por fin encontraría paz y compañía, pero con el tiempo se dio cuenta de que cuanto más cerca estaba, más solo se sentía. Sus hijos siempre estaban a tope, sus nietos a su bola, y las charlas que antes fluían solas se volvieron cortas y con prisas. La casa estaba llena, pero su corazón nunca había estado tan vacío. Sin entender por qué su presencia parecía un peso en vez de una alegría, Li Wei decidió buscar ayuda. Oyó hablar de Confucio, el maestro de la sabiduría, y con la esperanza en el cuerpo, se piró al templo donde enseñaba el sabio. Cuando llegó, encontró a Confucio sentado a la sombra de un cerezo, rodeado de discípulos atentos. El anciano se acercó, se inclinó con respeto y dijo: «Maestro, me he pasado la vida cuidando de mis hijos. Ahora que soy viejo, pensé que viviendo cerca de ellos encontraría amor y mi sitio, pero en vez de eso, me siento invisible». Confucio observó al hombre un momento y respondió con calma: «Cuando veas a un hombre sabio, piensa en igualar su virtud. Cuando veas a un hombre sin virtud, examínate a ti mismo». A partir de ese momento, las palabras del maestro cambiarían para siempre la forma en que Li Wei veía su vida, y también podrían cambiar la tuya. Confucio se quedó un momento en silencio, observando al anciano que tenía delante. Li Wei parecía cansado, pero no era solo el peso de los años lo que le encorvaba los hombros. Había algo más profundo, un dolor callado, la sensación de haberlo hecho todo bien y, sin embargo, estar perdido. El maestro levantó la vista al cielo y luego se volvió hacia el anciano. «Li Wei, ¿por qué crees que tu cercanía a tus hijos te garantizaría un lugar en sus corazones?» El anciano frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «Maestro, he pasado toda mi vida trabajando para que mis hijos tuvieran un futuro mejor. Renuncié a mis propios deseos para verlos crecer sanos y salvos. Ahora que soy viejo, lo único que quiero es estar cerca, compartir momentos, sentirme parte de la familia que he construido. Pero en cambio, me doy cuenta de que mi presencia se ha convertido en un detalle, en algo secundario. ¿No tenía que ser así? ¿No es deber de los hijos cuidar de sus padres en la vejez?» Confucio escuchó atentamente, con expresión serena. Luego señaló un jarrón con agua que tenía a su lado. «Si llenas este jarrón hasta el borde e intentas cargarlo, ¿qué ocurre?» Li Wei dudó un momento antes de responder. «El agua se desborda». El maestro asintió. «Lo mismo ocurre con las relaciones humanas. Cuando intentamos ponernos más allá del espacio que nos corresponde, creamos un desequilibrio. Construiste un hogar para tus hijos, pero ahora quieres ser el centro de él, incluso cuando ellos ya tienen sus propias vidas». Li Wei inclinó la cabeza. «Entonces, maestro, ¿qué debería haber hecho?» Confucio miró los árboles del jardín y respondió: «La naturaleza nos enseña una simple verdad. El río nunca vuelve a su fuente, sino que sigue su curso hacia el mar. Lo mismo ocurre con los hijos. Los educaste para que siguieran su propio camino. Ahora deben seguirlo, no el tuyo». El anciano sintió una opresión en el pecho. Durante años había creído que la vejez sería un retorno a la familia, una época de entrega y acogida. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que esperar a que sus hijos llenaran su vacío podía ser un error. Confucio continuó: «Li Wei, el amor y el respeto no se pueden exigir, solo cultivar. Cuanto más intentas mantenerte en el centro de la vida de tus hijos, más sienten tu presencia como una carga. El verdadero amor nace de la libertad, no de la obligación». El anciano permaneció en silencio. Sintió como si le hubieran quitado una venda de los ojos. Se dio cuenta de que, por mucho que quisiera a sus hijos, había olvidado algo esencial. También necesitaba vivir para sí mismo. Finalmente, miró a Confucio y le preguntó: «¿Y ahora qué hago, maestro? ¿Cómo encuentro mi camino?» El sabio sonrió con dulzura y respondió: «El viaje aún no ha terminado, Li Wei. Ahora debes aprender lo que significa envejecer sabiamente. El que impone respeto será respetado. El que cultiva la virtud será seguido». En ese momento, el anciano se dio cuenta de que su búsqueda de pertenencia no terminaba con sus hijos.
Necesitaba encontrar su propio propósito, y fue allí, bajo la guía del Gran Maestro, donde comenzó su verdadero viaje. El jardín del templo estaba tranquilo. El viento movía suavemente las hojas de los árboles mientras Li Wei seguía en silencio, dándole vueltas a las palabras de Confucio. El maestro lo observaba, notando la lucha interna del anciano. Al cabo de un rato, señaló dos árboles que crecían muy juntos en el patio. Sus ramas se enredaban de forma caótica, peleándose por el espacio y la luz del sol. «Dime, Li Wei», dijo Confucio, «¿qué pasa cuando dos árboles crecen demasiado juntos?» Li Wei miró los árboles y pensó un momento antes de contestar. Sus ramas se lían, compiten por el sitio, por la luz. Confucio asintió. ¿Eso los hace más fuertes o más frágiles? El anciano frunció el ceño, dudó, pero luego suspiró. Más frágiles, maestro. No crecen libremente. Sus ramas se retuercen, luchando por un hueco al sol. Confucio sonrió levemente. Así es la vida también, Li Wei. A menudo creemos que la cercanía significa unidad, pero en realidad puede generar tensión. El respeto y el amor no se pueden imponer, solo cultivar. Cuando intentamos meternos a la fuerza en la vida de los demás, podemos acabar ahogados en lugar de estrechar lazos. El anciano se quedó callado. Recordó su llegada a casa de su hijo mayor. Al principio todo parecía perfecto. Cenas familiares, conversaciones animadas, la dulce ilusión de que por fin formaba parte de esa nueva etapa en la vida de sus hijos. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su presencia ya no era un acontecimiento especial, sino un detalle que se había pasado por alto. Notó las miradas impacientes cuando hacía demasiadas preguntas, las sonrisas que parecían obligatorias, el silencio incómodo cuando hablaba de sus propios sentimientos. La rutina de sus hijos era diferente a la suya. Siempre estaban ocupados, metidos en sus compromisos, mientras que él disponía de mucho tiempo. Lo que para él era una necesidad de conexión, para ellos era una responsabilidad añadida. «Maestro», Li Wei alzó la voz angustiado, «yo soy su padre. ¿No es natural que un hijo quiera estar cerca de su padre?» Confucio lo miró con compasión. «Li Wei, ¿qué ocurre cuando tienes un puñado de arena en la mano y lo aprietas con fuerza?» El anciano frunció el ceño. «Se te escurre entre los dedos». «Exacto. Lo mismo ocurre con los vínculos humanos. El amor y el respeto no florecen bajo presión. Cuanto más exiges cercanía, más distante tiende a sentirse la gente». Li Wei agachó la cabeza. No quería ser una carga, pero lo único que deseaba era sentirse parte de la vida de sus seres queridos. Confucio se dio cuenta de su tristeza y le puso la mano en el hombro. «El problema, Li Wei, no es que tus hijos no te quieran. El problema es que esperas que demuestren su amor como tú quieres, pero cada persona expresa su afecto de una manera diferente». Li Wei levantó la vista. «Entonces, ¿qué debo hacer?» Confucio sonrió y señaló el río que pasaba junto al templo. El río no intenta retener el agua que pasa por él, simplemente fluye. Si quieres que tus hijos te respeten, deja de intentar retenerlos. Dales espacio para que te echen de menos y verás que el respeto y el afecto surgirán de forma natural. En ese momento, Li Wei empezó a darse cuenta de que el verdadero amor no consiste en estar físicamente presente todo el tiempo, sino en saber cuándo dar espacio. Y con esa lección, su visión de la vejez empezó a cambiar. El silencio pesaba sobre Li Wei. Las palabras de Confucio aún resonaban en su mente. La cercanía física no significa cercanía del corazón. Sabía que era verdad, pero aceptarlo era otra cosa. Tras un momento de reflexión, Li Wei respiró hondo y preguntó: «Maestro, he pasado toda mi vida cuidando de mis hijos, haciendo sacrificios para que tuvieran un futuro mejor. Ahora que soy viejo, ¿no es justo esperar que ellos hagan lo mismo por mí?» Confucio le miró pacientemente y le respondió con dulzura: «El hombre superior se culpa a sí mismo. El hombre común culpa a los demás. Li Wei, cuando plantas un árbol, ¿lo haces esperando que te dé sombra en tu vejez?» El anciano frunció el ceño. «No, maestro. Lo planto porque sé que el árbol debe crecer libremente, seguir su propio curso». Confucio asintió. «Así es. Entonces, ¿por qué esperabas que tus hijos fueran diferentes? Los criaste para que siguieran sus propios caminos, pero ahora quieres que interrumpan sus viajes para que giren en torno a ti. El amor verdadero no es una deuda que haya que pagar». Li Wei agachó la cabeza. Nunca lo había visto así.
Había pasado años creyendo que su esfuerzo y dedicación se verían recompensados en la vejez, pero ahora se daba cuenta de que tal vez esa expectativa era una carga demasiado pesada para sus hijos. «Pero maestro», murmuró, «¿cómo puedo aceptarlo? ¿Cómo puedo dejar de esperar?» Confucio sonrió levemente y señaló un pájaro posado en una rama cercana. «Mira ese pájaro. Cuando era pequeño, su madre lo alimentaba, pero un día, ella lo empujó fuera del nido y salió volando. Ahora construye su propio nido, alimenta a sus propios polluelos. Si su madre intentara atraparlo, esperando que nunca se fuera de su lado, ¿qué pasaría?» Li Wei suspiró. Se sentiría asfixiado. Así es. El mayor error que cometen los padres en la vejez no es querer demasiado a sus hijos, sino esperar que ellos correspondan a ese amor de la forma que ellos quieren. Si el amor hay que cobrarlo, entonces se convierte en una obligación más que en un sentimiento genuino. El anciano guardó silencio durante largo rato. Recordaba cuando sus hijos eran pequeños y todo lo que había hecho por ellos. Ahora se daba cuenta de que, sin querer, había esperado que su vejez fuera un reflejo de su juventud, como si el ciclo de la vida pudiera invertirse. Pero eso no era posible. El tiempo solo avanza. Entonces, maestro, ¿qué debo hacer ahora? Confucio miró al horizonte y respondió. «Es más fácil encender una vela que maldecir la oscuridad», dijo el maestro. «Encuentra la alegría en lo que puedes controlar. Vive tu vida, no como una carga para los demás, sino como un ejemplo de sabiduría e independencia. Así, el respeto y el afecto llegarán de forma natural». Li Wei sintió algo diferente en su interior. El dolor de la espera seguía ahí, pero ahora iba acompañado de comprensión. Por fin empezaba a aceptar que sus hijos no eran responsables de su felicidad. Este viaje era solo suyo. Confucio caminaba despacio por el jardín del templo, y Li Wei lo seguía en silencio, perdido en sus pensamientos. A cada paso, el anciano sentía que el dolor de la espera se convertía en un vacío difícil de aceptar. «Maestro», murmuró, «si no puedo esperar que mis hijos cuiden de mí, ¿cuál es mi sitio? Si la cercanía no fortalece los lazos, ¿qué debería haber hecho?» Confucio se detuvo frente a un pequeño lago y miró el agua cristalina que reflejaba el cielo. «Li Wei, ¿alguna vez has tenido agua en las manos?» El anciano frunció el ceño sin comprender. «Sí, maestro. Si no tienes cuidado, se te escapa de las manos». Confucio asintió. «Y cuanto más intentas retenerla, más rápido se pierde. Es lo mismo con el amor y el respeto. Cuanto más intentas aferrarte a ellos, más se te escapan de las manos». Li Wei apartó la mirada, reflexionando. Recordó su llegada a casa de sus hijos. Al principio fue recibido con alegría, pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a notar pequeñas señales de impaciencia. Las conversaciones se volvían apresuradas. Los momentos juntos empezaban a parecer compromisos. Sus hijos seguían respetándolo, pero había una distancia sutil, una barrera invisible que lo hacía sentir cada vez más solo. «Maestro, mis hijos no han dejado de quererme, pero ¿por qué, aún sin palabras, siento que mi presencia se ha convertido en una carga?» Confucio sonrió suavemente. «Porque les enseñaste a volar, pero ahora te aferras a sus alas para no caer». El anciano sintió una opresión en el pecho. «Pero yo solo quería formar parte de sus vidas». El sabio le interrumpió suavemente. «Y ese es el problema. El amor de los hijos por sus padres es natural, pero no se puede exigir ni se puede sostener con la culpa. Tu presencia les recuerda que no siempre pueden estar a tu lado, que tienen sus propias familias, sus propias responsabilidades. Esto crea un peso invisible que deshilacha los lazos». Li Wei asintió, sintiéndose expuesto. No quería ser una carga, pero sin darse cuenta, había cargado emocionalmente a sus hijos. Quería cercanía, pero acabó creando una barrera silenciosa. «Entonces, maestro, ¿qué debo hacer?» Confucio miró hacia el lago y respondió con calma. «El río nunca intenta retener el agua que pasa por él. Simplemente fluye, permitiendo que el agua vaya y venga. Si quieres que te respeten, deja de intentar aferrarte a la rutina de tus hijos. Dales espacio para que te echen de menos y verás que el cariño y el afecto surgirán de forma natural». Li Wei cerró los ojos un momento. Por primera vez, se dio cuenta de que el verdadero amor no consiste en estar siempre ahí, sino en saber cuándo hay que dejarlo ir. Aún no sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que tenía que cambiar. Y con esa lección
Su viaje para encontrar un nuevo propósito empezó a tomar forma. El viento soplaba suavemente por el jardín del templo, y Li Wei caminaba junto a Confucio, todavía digiriendo las palabras de su maestro. Había entendido que la proximidad física no garantizaba la conexión emocional, que esperar una recompensa de los hijos era un error, y que su presencia constante podía generar culpa en lugar de afecto. Pero una pregunta seguía sin respuesta. Si no debía depender de sus hijos, ¿cuál debía ser su camino? Maestro, Li Wei rompió el silencio. He pasado toda mi vida dedicado a mi familia. Mis días giraban en torno a criarlos, apoyarlos y guiarlos. Ahora, sin ese papel, siento que me he vuelto inútil. Si no estoy aquí para cuidar de mis hijos, ¿para qué sirvo? Confucio se detuvo ante un árbol solitario del jardín y lo señaló. Mira ese árbol, Li Wei. Antes era una semilla pequeña y frágil. Necesitaba cuidados para crecer, pero llegó un día en que sus raíces se afianzaron y ya no necesitó que nadie lo sostuviera. El anciano observó el árbol en silencio, reflexionando sobre la metáfora. Pero, maestro, las ramas de este árbol siguen ofreciendo sombra y cobijo. Sigue siendo útil para los que pasan por allí. Confucio sonrió. Sí, pero no obliga a nadie a cobijarse bajo su sombra. Simplemente existe, y los que necesitan descansar, naturalmente lo buscan. Li Wei sintió una opresión en el pecho. Toda su vida había creído que su identidad estaba ligada al cuidado de sus hijos, pero ahora se daba cuenta de que podía seguir existiendo sin tener que ser el centro de sus vidas. El problema, Li Wei, no es que te hayas quedado sin propósito, es que nunca has ido a vivir para ti mismo. Siempre has vivido para los demás. Y ahora tienes que preguntarte, ¿quién eres? Aparte de un padre. La pregunta resonaba en su interior. Nunca se lo había planteado. ¿Qué le hacía feliz? ¿Qué le daba placer, aparte de su familia? Pero, maestro, ¿qué puede hacer un anciano para encontrar un nuevo propósito? Cuando la meta parece lejana, no ajustes la meta, ajusta los pasos, dijo el maestro. Confucio tomó un puñado de semillas y se las entregó al anciano. Puedes plantar, puedes enseñar, puedes aprender. La vejez no es una época de espera, sino de descubrimiento. Mientras haya vida, hay algo que explorar. Li Wei cerró la mano sobre las semillas y sintió algo diferente. Por primera vez, se dio cuenta de que no tenía que depender de sus hijos para sentir que su vida tenía valor. A partir de ese momento, decidió que encontraría un nuevo propósito, uno que no estuviera ligado a las expectativas del pasado, sino a lo que aún podía construir. Así comenzó su viaje hacia la verdadera independencia. Li Wei sostuvo las semillas que Confucio le había dado, sintiendo el peso simbólico de aquel gesto. Sus hijos habían tomado caminos separados, pero él seguía allí. Su vida no había terminado. En los días siguientes, el anciano permaneció en el templo, reflexionando sobre todo lo que el maestro le había enseñado. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que la tristeza que sentía no provenía solo de estar lejos de sus hijos, sino del hecho de que durante mucho tiempo no supo quién era sin ellos. Una mañana, mientras paseaba por el templo, se cruzó con un joven discípulo que intentaba construir un pequeño huerto. El chico estaba frustrado porque los plantones no crecían como él esperaba. «Estás cometiendo un error con el riego», dijo Li Wei, observando la tierra empapada. «Si riegas demasiado, las raíces no tendrán espacio para crecer y fortalecerse». El joven le miró con curiosidad. «¿Cómo lo sabe?» Li Wei sonrió ligeramente. «Pasé mi juventud trabajando en el campo. Aprendí que un cuidado excesivo puede asfixiar tanto como un cuidado insuficiente». El discípulo asintió, asimilando las palabras del anciano, y luego preguntó, «¿Podría enseñarme?» Li Wei dudó. ¿Cuánto tiempo hacía que no transmitía ningún conocimiento más que a sus hijos? Durante años había creído que su papel en la vida estaba exclusivamente ligado a su familia. Ahora se daba cuenta de que aún tenía algo que ofrecer al mundo, incluso fuera del papel de padre. Comenzó a ayudar al joven con el huerto, y al poco tiempo, otros discípulos empezaron a buscar su guía. Pocas semanas después, ya le llamaban Maestro Li Wei, en honor a su experiencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante. Cuanto menos esperaba el reconocimiento, más le valoraban. Antes, cuando vivía para sus hijos, intentaba imponer su presencia. Ahora, simplemente existía, y los que necesitaban su sabiduría acudían a él de forma natural.
Los días en el templo se volvieron diferentes. Li Wei empezó a vivir con un propósito. Enseñaba a sus discípulos sobre la tierra, sobre el tiempo de la cosecha, sobre la paciencia y el equilibrio. Empezó a leer, a aprender cosas nuevas. Sentía alegría en su propia rutina, sin depender de nadie más para cumplirla. Entonces ocurrió algo inesperado. Un día, mientras cuidaba de sus plantas, un joven monje se le acercó y le entregó una carta. Era de su hijo mayor. «Papá, hace mucho tiempo que no te veo. Te echo de menos. Los nietos preguntan por ti. Nos gustaría que vinieras a visitarnos». Li Wei cerró los ojos y sonrió. Cuando dejó de esperar el amor de sus hijos, le salió de forma natural. Por primera vez, se sintió verdaderamente libre. No porque se hubiera alejado de su familia, sino porque había aprendido a vivir por sí mismo. Y en ese instante comprendió lo que Confucio había intentado enseñarle todo este tiempo. El respeto y el amor llegan cuando no se exigen, sino que se cultivan con ligereza. La invitación de su hijo a visitarlos produjo un nuevo sentimiento en Li Wei. Antes habría corrido a la casa familiar lleno de esperanza y expectación. Pero ahora, tras semanas en el templo confuciano, ya no sentía esa ansiedad por ser aceptado o demostrar su valía a sus hijos. Era feliz con su propia vida. Sus días tenían sentido. Enseñaba a sus discípulos sobre la tierra, plantaba sus propios plantones y pasaba las tardes reflexionando sobre lo que había aprendido a lo largo de los años. Ahora no veía la visita como una necesidad, sino como un encuentro sin compromiso, algo que sucedería de forma natural, con calma. Organizó sus pocas cosas y partió hacia la casa familiar. Esta vez no iba como un hombre necesitado de atención, sino como alguien que sabía quién era, independientemente del amor de sus hijos. Cuando llegó, notó algunas diferencias. Su hijo le recibió con una sonrisa genuina, no apresurada. Sus nietos, que antes parecían distantes, corrieron hacia él y le abrazaron felices. La cena fue ligera, sin la tensión de las obligaciones silenciosas. «Papá, estábamos preocupados. Te fuiste tan de repente. Pero tienes buen aspecto», dijo su hijo mayor, observándole. Li Wei sonrió. «Lo estoy. He encontrado mi propio camino. He aprendido que la vejez no tiene por qué ser una época de espera o dependencia. Puede ser una época de descubrimiento, de aprendizaje, de ligereza». Su hijo asintió. Por primera vez, pareció comprender algo de lo que nunca se había dado cuenta. Su padre no estaba allí por necesidad, sino por elección. En los días que pasó con la familia, Li Wei notó que algo había cambiado. Antes sentía que sus hijos le recibían por obligación. Ahora estaba allí porque lo querían, porque apreciaban su presencia y no la exigían. La mañana de su partida, su hijo le preguntó: «¿Cuándo volverás a visitarnos?». Li Wei sonrió y respondió: «Cuando llegue el momento». Y así regresó al templo, sin prisa, sin tristeza, con el corazón ligero. Ya no necesitaba estar allí todo el tiempo para que le recordaran con cariño. Ya no era una carga, sino una presencia que se echaba de menos. Y finalmente comprendió la enseñanza más importante de Confucio. Los lazos más fuertes no son los que unen por obligación, sino los que existen con libertad. La historia de Li Wei nos enseña una verdad que muchos tardan en comprender. El amor y el respeto no se pueden exigir, solo cultivar. Muchos padres llegan a la vejez creyendo que la proximidad física a sus hijos les garantizará afecto y atención. Sin embargo, como Confucio enseñó a Li Wei, cuanto más intentamos aferrarnos a los demás, más nos convertimos en una carga en lugar de una presencia deseada. Li Wei experimentó una profunda transformación. Se dio cuenta de que su felicidad no debía depender de sus hijos, sino de su propio camino. Cuando dejó de buscar el reconocimiento y la aceptación forzados, encontró algo aún más valioso: la libertad de vivir por sí mismo. Y al final, ocurrió algo curioso. Cuando dejó de reclamar la presencia de sus hijos, pasó a ser más valorado por ellos. El respeto y el amor volvieron de forma natural, sin la culpa ni la obligación que antes pesaban sobre la relación. La mayor enseñanza de Confucio es clara: los lazos más fuertes no son los que se mantienen por exigencia, sino los que sobreviven a la libertad. Si algo podemos aprender de Li Wei, es que la vejez no tiene por qué ser una época de espera o de lamentaciones, sino de renacimiento y redescubrimiento. La pregunta sigue siendo: ¿vives para ti mismo
¿O esperas a que otros llenen el vacío que solo tú puedes llenar? Nos encantaría saber de ti. Si has llegado hasta aquí, comenta a continuación. Sigo adelante. Y gracias. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.